El jeep de Elías Vance irrumpió en el silencio mortal de Black Hollow, un pueblo rural que la niebla y el crepúsculo habían convertido en una tumba de hielo. No era solo la ausencia de gente, era un silencio físico, un vacío auditivo tan denso como la niebla que se arrastraba por las calles desiertas y bajo las farolas rotas. Elías, un investigador con las cicatrices de innumerables misiones grabadas en su rostro, bajó de su vehículo. Su aliento se convirtió en nubes blancas y efímeras que contrastaban con el tono azul frío del entorno. La señal oxidada que marcaba Black Hollow Po 142 era una burla macabra. Elías, experto en amenazas anómalas, sabía que algo se había alimentado de la población. La única pregunta era qué. La primera pista llegó en un viejo granero. En el centro del suelo helado yacía el cadáver de un venado. No había sido desgarrado por un animal salvaje común. La herida era una incisión quirúrgicamente limpia, y la cavidad torácica estaba vacía. El corazón había desaparecido, dejando una escarcha interna que sugería un frío y una velocidad mortales. Mientras inspeccionaba, una silueta alta y esbelta huyó de la entrada. Elías se dio cuenta de que lo que buscaba ya lo estaba cazando. El investigador activó su equipo. El escáner térmico reveló a la figura que huía una anomalía que parpadeaba entre temperaturas calientes y heladas. Pero lo más aterrador fue la segunda firma de calor. Una masa gigantesca, avanzando lentamente, como un predador paciente. Desde una toma aérea, Elías observó la silueta masiva siguiendo a la figura delgada. El rastro culminó en el bosque. Elías encontró marcas profundas de garras en la corteza de los árboles, vapor que aún se elevaba de las heridas frescas. Luego, llegó a las huellas en la nieve. Huellas gigantescas que se detenían abruptamente, pero no sin antes dejar una firma biológica. La nieve en el último paso se había deformado, mostrando un cambio de forma de la suela de una bota militar a la pata de una bestia. La criatura que había masacrado Black Hollow no solo existía, sino que se estaba transformando. Elías estaba en la madriguera de una pesadilla biológica. La confrontación fue brutal e inmediata. Bajo la luz fugaz de una tormenta de nieve, Elías vio al mutante. Era una abominación de la ciencia, una figura grotesca, de altura antinatural, con ojos amarillos brillantes que reflejaban la locura. Cuando Elías disparó, las balas solo sirvieron para enfurecer a la criatura. La persecución se convirtió en una huida desesperada, con la bestia ignorando los proyectiles y persiguiéndolo con una velocidad imposible. Elías comprendió que no podía ganar en campo abierto y se dirigió al refugio más cercano. Un antiguo puesto militar cubierto de nieve. El búnker ofrecía una falsa seguridad. Elías atrancó la puerta de acero con una viga, el zumbido del generador de emergencia llenando el silencio. Sus manos temblaban mientras recargaba su rifle, sabiendo que la única forma de sobrevivir era entender a qué se enfrentaba. La respuesta estaba en un casillero cerrado marcado como Proyecto Lycan restringido. Dentro, Elías encontró los discos duros que contenían la verdad. Encendió un monitor antiguo y observó el metraje médico, la grabación de una transformación. Un hombre, atado, se retorcía mientras sus huesos se remodelaban y sus venas brillaban con una luz tóxica. La culminación del vídeo fue el clímax del horror, la bestia devorando un corazón palpitante, consumiendo la energía vital. La imagen dejó a Elías helado. La verdad se consolidó en la escena del laboratorio, un pasillo destrozado bañado por una luz de emergencia roja intermitente. En el suelo, Elías encontró una placa de identificación, Dr. Marcus Vale. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La criatura era un científico, el creador o la primera víctima de su propio experimento. Un colapso emocional silencioso se apoderó de Elías. La rabia se convirtió en lástima. El momento de reflexión fue corto. El zumbido grave del exterior se hizo audible. El doctor, Vale, ahora el mutante, había llegado.
El sonido del metal crujiendo en la puerta principal anunció que la tragedia pronto se convertiría en carnicería. Sabiendo que el búnker no resistiría, Elías tomó una decisión desesperada: destruir la evidencia y al mutante. Colocó cargas explosivas cerca del panel de control, dirigiendo el cableado hacia los hilos de misiles que aún contenían combustible. La puerta de metal cedió con un estruendo, y el mutante irrumpió en una nube de polvo y chispas. Elías huyó hacia el exterior, llevando consigo los discos duros y la placa de identificación. La criatura lo siguió con una furia implacable, sintiendo que sus pruebas biológicas estaban a punto de ser eliminadas. Elías no corría por escapar, corría para posicionarse. El clímax ocurrió en el centro del complejo abandonado. La criatura alcanzó a Elías y lo derribó, inmovilizándolo. Se cernió sobre él, el vapor saliendo de sus fauces abiertas, la luz estroboscópica de la tormenta marcando el ritmo de un latido frenético. En su mano temblorosa, Elías sostenía el detonador, pero dudó. En lugar de activar el explosivo, usó su último recurso. Sostuvo la placa de identificación del Dr. Vale. «Marcus», susurró Elías, con una voz apenas audible. La criatura se detuvo. Sus ojos amarillos se fijaron en el metal frío. Por un instante, el horror se desvaneció y fue reemplazado por la comprensión y un dolor silencioso. Elías presenció el retorno fugaz de la humanidad del Dr. Vale, una última súplica de la conciencia atrapada. Elías usó ese segundo de piedad para presionar el detonador. Una explosión masiva de fuego naranja y blanco engulló el búnker y los hilos. Elías, aturdido y herido, se arrastró lejos mientras el complejo ardía. Al amanecer, solo quedaba una columna de humo negro elevándose hacia un cielo gris, el último monumento al proyecto Lycan y sus víctimas. Elías condujo hacia la civilización, llevando consigo los discos duros y la placa de Marcus Vale. La verdad sobre Black Hollow era ahora una carga solitaria.